El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola mis amigos, qué gozo el poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para ver las cosas que Dios ha dejado para nuestra admonición. Digo así porque el tema de hoy es un título muy grande. ¿Qué significa estar preparados en el tiempo del fin? Y esto del Señor en su amor nos ama tanto que Él nos dice realmente qué tenemos que realizar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que estar preparados para el día de la venida de Jesús, que es inminente y que por supuesto Él regresará pronto para terminar con las angustias y el pesar humano. Ahora bien, solamente un corto repaso profético nos va a ubicar en el tiempo en el cual estamos a fin de poder entender lo que Cristo dice. Babilonia ya pasó, allí el imperio babilónico, que ya sabemos, del 606 a.C., arrancamos con la primera visión que le interpreta el profeta Daniel a Nabucodonosor. Babilonia sería el primer imperio mundial, y después vendría el segundo imperio mundial, Medo-Persia, luego el tercero, Grecia ya pasó a la historia también, Roma, que era el imperio más grande que vendría sobre la tierra, representado por las piernas de hierro, ya pasó a la historia también, y nada tiene que ver ya con el tiempo actual en cuanto a la historia, sí en cuanto a sus filosofías. El mundo actual es una mezcla de barro y de hierro, tal cual decía la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el desastre que hay en el mundo, la situación dramática que es de la tierra, pero la profecía no se equivocó. Estamos viviendo esta hora, en la hora cuando realmente el caer de la piedra será real. Pero saben, tenemos que recordar también que ya pasaron los 1260 años de persecución. Desde el 538 al 1798, como estamos allí contemplando, habría de llevarse a cabo esa persecución. Nación contra nación. Estoy hablando de la persecución cristiana que hubo durante la Edad Media. Ahora, por otro lado, en el tiempo del fin Jesús dijo, habrá guerras, terremotos, pero bueno, nación contra nación y reino contra reino. Es lo que estamos viendo. Un mundo preparado para la guerra, está guerreando constantemente. Las pestes, cada día una nueva. Es atroz nuestros días actuales. El hambre es enorme en la tierra, aunque los hombres fabrican naves espaciales para ir a la velocidad. Estaba leyendo días pasados, ella se está fabricando el primer motor atómico que habrá de ser impulsado, va a poder volar o despegarse de la Tierra a 800.000 kilómetros por hora. Es impresionante simplemente esto. El hombre quiere recorrer el universo, a pesar de que no arregló los problemas de esta vida o los problemas de este mundo. Terremotos por doquier, la tierra se estremece, gime con dolores de parto, tal cual nos decía la palabra de Dios. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Un mundo lejos de Dios. ¿Por qué? La depravación, las drogas, el sensualismo es enorme sobre la tierra. ¿No es así, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo? ¿Cuán realidad fue Jesús al hablar de esta hora? Por eso, en realidad encontramos una época donde el satanismo gobierna todas las cosas. Es una época muy especial. El autor del pecado está tomando las riendas porque el Señor va a permitir esto en un momento de esta historia. Pero nosotros entendemos que estamos llegando realmente al fin. Tenemos que leer o recordar esta profecía que indicó el primer advenimiento de Cristo. Ya sabemos esto, la conocemos. Esos 490 años que eran dados para Israel, donde Israel ya se pierde como nación, desgraciadamente. Cristo murió en la mitad, en el año 31 de la última semana profética, y entonces pasamos ahora 1810 años más, donde el Señor pasa en su última intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde el juicio investigador se está llevando a cabo. Un periodo corto, en donde nuestra suerte está siendo definida para siempre. Pero Jesús dijo
¿Qué tendríamos que hacer cuando veamos todas estas cosas cumplidas? Leamos allí en San Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, Él nos habla con ternura y con algo bien gráfico para que entendamos. ¿Qué pasa con la higuera? Aprended la parábola de la higuera. Cuando brotan las hojas, dice, y sabéis que el verano está cerca, más agrega aún. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es notable la expresión del texto bíblico. Cristo dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, ¿qué pasa? Conoced que está cerca y se queda allí. Para mí la última palabra es más que todo lo demás. A las puertas, dice. O sea, indica que la venida de Cristo, por nosotros podemos creer lo que queramos, pero Cristo vendrá pronto a la tierra. No hay nada que hacerle, por lo tanto, si somos el pueblo del advenimiento, hagamos las cosas del advenimiento. Anunciemos y terminemos con la obra de Dios. Allí vemos una fotografía muy rara, ¿no? Para nuestros días, estoy diciendo mal. Porque en todos los noticieros, en internet, en todo lugar, encontramos realmente la enorme aparición de los supuestos seres extraterrestres. ¿Será invadido nuestra tierra realmente por seres extraterrestres? ¿Saben? Yo muchas veces he pensado, los dibujos, la ciencia, como aún el primer hombre que viajó a la luna, días pasados declaró que él vio a esos seres extraterrestres, aún vio naves espaciales que estaban al lado de la ventanilla de ellos, pero nunca quisieron decirlo para no quedar en ridículo. Más ahora dio detalles acerca de lo que realmente estaba ocurriendo. Y saben, esto nos lleva, por un lado, ¿a qué tiempo? Nos lleva a creer en que en la creación, no. A que en algún lugar del universo dice hay vida. Claro que hay vida, pero no nos lleva a creer en la semana de la creación. Nos lleva a creer en la evolución. Eso es lo que el diablo quiere. O sea, que no creamos más en Dios, que no nos acordemos más del sábado, ni entendamos más las cosas espirituales que Dios quiere enseñarnos. Ahora bien, el pueblo de Dios al fin de la historia. Y allí tenemos el largo peregrinaje humano. En realidad esta es una visión, yo no voy a decir ni dónde ni cómo, porque ya la conocemos, una gran visión hasta el día de la venida de Jesús. Hombres que fueron creados a la imagen de Dios. Cuando Dios se propuso crear la raza humana, se propuso crear una raza diferente a todas las demás. Yo lo digo así hoy, aunque no es el tema, porque tendríamos que estar 6 horas aquí para poder explicar eso. Eso fue lo que llenó de envidia a Satanás, porque realmente el hombre y la mujer serían una especie distinta, diferente, que habrían de multiplicarse, habrían de cubrir la tierra y habrían de ser santos e inocentes y maravillosos. Habrían de crecer en gran manera. Ese fue el plan divino original. Desgraciadamente el hombre cayó en la transgresión y el pecado, pero Cristo vino. Nuestro amoroso Salvador vino a esta tierra, amigos míos, y llegó a este mundo para enseñarnos el carácter de Dios, porque el hombre perdió hasta la noción del carácter de Dios. El pecado se entronizó en el cerebro humano, en la mente humana, de manera que los discípulos rodearon a Jesús. Mientras Él les iba enseñando con parábolas, les iba enseñando en forma lo más sencillo posible para que ellos entendiesen lo que realmente es el fin de la historia y cómo sería cuando Él regrese. Porque el gran plan de salvación tiene solamente una finalidad, de que tú y yo lleguemos a la eternidad, a vivir con Cristo para siempre. Apreciado hermano, nunca olvides esta realidad, nunca olvidemos esto. Cristo vino al mundo por primera vez, como recién veíamos, y vino para enseñar a ellos y darnos las señales como sería su segunda venida. Ya estamos viviendo en los días de la segunda venida de Jesús. ¿Y cuán grande es esto? El fin del tiempo de gracia revelado por Jesús en palabras sencillas. Ya vimos recién la gran profecía de los 2300 años, pero ahora Cristo ilustró así, con una sencilla parábola, el fin del tiempo de gracia. Y dice lo siguiente: Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Saben que muchos, inclusive que leen la Biblia y diferentes iglesias por doquier, por todos lados de la tierra, Satanás los engañó.
Entonces verán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces creen realmente en lo que nada tiene que ver con esto. Está hablando acá del momento cuando termina el tiempo de gracia y por supuesto ya no habrá más solución. El caso tuyo y el caso mío estarán sellados para siempre. No es un arrebato que va a ocurrir de algunos, como muchos dicen, ¿verdad? El rapto secreto. No. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Dice el versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Son impresionantes las palabras del Salvador. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Así va a ocurrir cuando el Señor diga, hecho está en el santuario celestial. Y esto va a ocurrir dentro de breve tiempo. Eso es lo que quiero recalcar hoy. Jesús lo dice con claridad. Uno está perdido y el otro está salvado, en otras palabras. No hay nada que hacerle. Miren lo que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor dice claramente, en realidad cuando termine el tiempo de gracia, ya todos los eventos que ocurrirán auxiliar, o sea, después, que serán no muy largos, pero son eventos al fin muy grandes, ya no tienen que ver más con nuestra salvación. Nuestra salvación estará sellada para siempre. Por lo tanto, pensemos en esta solemne parábola que estamos viendo del autor de la vida y que nos ama tanto y quiere nuestra salvación, nuestra redención. Más ahora el apóstol Pablo. Por eso él recalca a los hermanos de Tesalonicenses lo siguiente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol pensaba constantemente en el Salvador del mundo. Pensaba en Cristo, que él no había llegado a entender bien al principio, pero el Señor lo sacudió en el camino que iba hacia Damasco, ¿verdad? Se convirtió de tal manera que lo único para su existencia fue la vida eterna. Por lo tanto, dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas. El Señor alumbra en forma grande, sabéis, y nos habla a nosotros en forma especial, que vivimos al fin del tiempo cuando el Rey del Universo vendrá para terminar con la tristeza, con el gemido y con el dolor. Pero realmente estamos velando, estamos siendo sobrios. ¿Y qué significa ser sobrios? Bueno, vamos a ver muchas cosas. Durante la séptima plaga, y eso va a ocurrir después de 6, por eso dice la séptima, ¿verdad? Va a acontecer cuando ya el tiempo de gracia haya terminado y el Señor envíe 7 plagas tremendas y terribles sobre esta humanidad. Los hombres ya desesperadamente correrán buscando a Dios y no habrá nada que hacerle. Aún el pueblo de Dios habrá de pasar momentos angustiosos en ese momento, pero la séptima plaga termina con el día cuando el Señor habrá de regresar a este mundo. Esto es impresionante. Leamos esta cita del Conflicto de los Siglos en la página 698. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. Nos detenemos un instante allí. ¡Qué impresionante! Allí se anuncia ya el día y la hora en que el Señor viene a buscar a sus hijos. Él vendrá, ese viaje a la eternidad no sabemos, ¿verdad? Ahora acá nos está diciéndonos cómo será. Sin duda que será maravilloso ir con Cristo al reino de los cielos. Eso es lo que yo deseo, lo que tú deseas también, estoy seguro. Queremos prepararnos para ese momento. Por lo tanto, velemos, entendamos. Allí en la siguiente frase continúa diciendo... Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. O sea, las palabras de Cristo, aquel que creó el universo entero, envuelven la tierra, todo es sacudido por aquel poderoso Rey que está regresando a este mundo. Es lo que está diciendo y continúa diciendo así. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Ese inmenso grito de victoria es dado por los 144.000 y los que estén allí en ese momento vivos. ¡Qué glorioso día del despertar eterno! Cuando veamos aún la resurrección de todos los tiempos.
y podamos recibir a Cristo en los aires, en el aire, como dice la palabra de Dios, porque vendrá con gran poder y gloria. Ninguna pluma puede describir lo que será el día que pronto, muy pronto veremos, cuando el Rey del Universo regrese. Pero estamos preparados, anhelamos ese día, y si lo anhelamos, miren que el diablo tiene 1000 maneras de que no prediquemos. Jesús dijo con claridad que nosotros prediquemos el último mensaje de amonestación al mundo. Para eso el Señor nos colocó sobre la tierra. Y el que se gasta el dinero en cualquier cosa, en lugar de gastar hasta el último centavo para predicar el Evangelio con poder, por eso se llevará a cabo el seminario. Apreciado hermano, apreciado amigo, el seminario tendrá cosas realmente maravillosas, no porque un servidor va a tener la mayoría de lo que tiene que ver con los temas de allí, sino que simplemente es un seminario basado en las Sagradas Escrituras. Preparémonos para que podamos predicar a otros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y podamos realmente hacer lo necesario en ese momento. Ahora, allí habrán pasado ¿por qué tiempo? Por el tiempo de angustia de Jacob. De manera que ahora, como decíamos recién y decía la inspiración, el rostro de los salvados habrá de resplandecer como la gloria o con la gloria que tuvo Moisés cuando descendió del monte Sinaí. ¿Se acuerdan que los israelitas preferían no mirar el rostro de Moisés por lo que brillaba? El esplendor así será. Cuando el Rey del Universo declare para siempre a los salvados, ahora la eternidad es nuestra. Y es nuestra para siempre. Pero saben, hay un contraste con lo que estoy hablando. Por un lado la vida eterna y por otro lado también la muerte eterna. Porque nos habla del siervo malo, no estará allí. ¿Y quién es ese siervo malo? Y Cristo se refiere en otra parábola muy claramente acerca de estas cosas. Las señales son claras. Hoy encontramos señales, todas se han cumplido de una forma impresionante. ¿Qué nos falta? Hasta los platillos voladores, como les llamamos, ¿verdad? Recién veíamos, ya andan por doquier y los países más grandes de la tierra lo aceptan y creen que son otras civilizaciones. Aún el tema de la inmortalidad del alma está siendo colocado, y el tema del cuarto mandamiento, que serán los 2 últimos mandamientos puestos en tela de juicio. Todo está preparándose para la última gran contienda, pero nosotros tendremos que actuar. Ahora vamos a estudiar ese siervo. ¿Por qué el siervo malo se va a perder? Vamos a leer qué dijo Cristo, la parábola del mayordomo infiel. ¿Qué dice allí? Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Constantemente Cristo recalca, ustedes vieron lo que vimos anteriormente también, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué Cristo recalca todo esto? Porque será un día terrible, más allá de lo que yo puedo expresar en este momento. Cuando llegue ese instante y nos demos cuenta que el tiempo de gracia terminó. ¡Qué horror será! Realmente que todo se cumplió. Miles de años proféticos se cumplieron. El autor de la vida murió por nuestras transgresiones. Y sin embargo, el destino eterno al cual el Señor nos destinó esté dejado a un lado para siempre. Habremos de morir en el lago de fuego. Qué triste. Yo no quiero ni siquiera recordar estas palabras, pero Cristo continúa diciendo así. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro, que el que se atrevía a preguntar más, como siempre, ¿verdad? Los discípulos escuchaban atentamente mientras Cristo anunciaba esta parábola. Pero el apóstol Pedro dice, pero maestro, ya conocemos, ya lo sabemos. Como alguien puede estar pensando, ya conozco estas cosas, yo he leído 1000 veces. Y conozco la Biblia de un extremo al otro. ¿Pero qué está diciendo allí? Entonces Pedro le pregunta, Señor, esto es para el resto, ¿verdad? Es para el mundo que nos rodea, pero no es para nosotros. Y el Señor le contesta con otra pregunta. ¿Qué pregunta le hizo? Jesús responde con una pregunta. Bueno, Jesús responde con una pregunta. Le dice, Pedro, ¿estás entendiendo lo que es el mensaje de la salvación? Ellos no entendían tan claramente los 2300 años. Aunque en su primera parte deberían haberlo entendido mucho más. Me refiero cuando Cristo vino por primera vez.
esa misma profecía anunciaba el momento cuando Cristo va a dejar de interceder para siempre, o sea, la profecía que nos lleva hasta el juicio investigador. Ahora miren lo que dice ese versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pedro, ¿entendiste bien? ¿Quién es el siervo prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que velase y para que dé el alimento a tiempo? Estemos bien atentos a este pasaje. Cristo le pregunta, le preguntó al apóstol Pedro hace 2000 años atrás, y nos pregunta a nosotros hoy: Rubén, ¿quién es el mayordomo que yo puse para que en la hora final de la historia, cuando las naciones estuviesen bramando de terror, cuando la naturaleza estuviese quebrantada, cuando todo tipo de engaño se esparce por doquier, ¿quién es el siervo prudente al cual yo puse para que anuncie el Evangelio en esa hora crucial de la historia? Eso es lo que el Señor está diciendo. Y yo les pregunto ahora, ¿un alimento dado fuera de tiempo no es un engaño? Claro, y pensemos en un bebé. Si nosotros no le damos, si una mamá no da al bebé el alimento que corresponde, ese niñito va a morir. Es lo que el Señor está diciendo. El mundo perecerá si nosotros nos damos el mensaje que tenemos que dar. No dio el alimento a tiempo el siervo infiel. Eso es lo que está diciéndonos Dios. De manera que esa parábola es extremadamente solemne. Su mensaje fue ¿cómo? Fue engañoso, porque no puede haber un engaño mayor que con palabras hablar del amor, hablar de muchas cosas y todos temas que son buenos, temas que realmente son extraordinarios y que nos ayudan y salir todos contentos de haber alabado al Señor y estamos tranquilos, pero saben, el asunto es que este tiempo no es para eso. Este tiempo es para que no engañemos al mundo. Si nosotros salimos con esa frase proclamando el Evangelio, estaremos perdidos. Porque tenemos que alzar nuestra voz en alto. La trompeta debe sonar en Sión y anunciar ha llegado la hora cuando realmente el mundo terminará para siempre. ¿Estás preparado? Y tenemos que anunciar lo que está ocurriendo entre las naciones y todo. Leamos el verso 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendas son las palabras de Jesús. Porque Él dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas, y no puede haber un hipócrita mayor que aquel que, en realidad dice al mundo una cosa, pero no le da la certeza de la inminencia del retorno de Cristo. A eso se refiere Jesús. Si nosotros no enseñamos lo que está pasando en este mundo, en este momento, no hay nada que hacerle. Estamos siendo hipócritas con respecto al mundo que nos rodea. Porque realmente tenemos un mensaje grandioso y sin embargo anunciamos lo que a nosotros nos parece bien, cosas que no nos comprometan con el mundo y que no vaya a ser que vengan momentos difíciles y tengamos que sufrir en la tierra. Mis apreciados hermanos, no habrá victoria sin una tremenda controversia. Tenemos un enemigo que es el autor del pecado, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nunca fracasó, aquella que nunca se equivocó. Por eso estamos listos realmente para esa realidad, para encontrarnos con el Rey del Universo y decir, Señor, tú nos dijiste todo. Aquí estamos para vivir la eternidad por los siglos sin fin. Ahora bien, el pueblo de Dios en el fin. Cristo ahora se refiere al fin del tiempo. Y otra parábola. ¿Y saben que ese día Jesús estaba caminando con los discípulos como siempre? A mí me llama la atención, porque Cristo caminaba, iba enseñándoles las verdades eternas, y mientras los mandaba a hacer las cosas que tenían que realizar y que practicaran inclusive, Él así los iba fortaleciendo en la fe, les iba sacando las ideas erróneas que realmente los sacerdotes le habían colocado en su mente, hasta que entendieron realmente lo que significaba predicar el Evangelio aquellos días y estuvieron dispuestos a morir por Jesús. En ese atardecer Cristo se encontraba allí, y fue un atardecer, lo recalco. Se llega y observa un cuadro que estaba ocurriendo abajo de la montaña. Sus discípulos estaban junto a él. Estaba ocurriendo una boda de aquellos días. Y él ve realmente la costumbre de aquellos días, que nosotros también conocemos aún por la historia, cómo realmente 10 vírgenes velaban.
y estaban cuidando allí y estaban esperando la llegada del esposo, porque era normal en aquellos días que el esposo viniese a la casa de la esposa para buscarla. Por lo tanto, él ilustra su regreso de esta forma. ¿Qué realidad? Ahora leamos lo que dice allí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Me detengo aquí. Entonces, en aquel tiempo, cuando todas las profecías se hayan cumplido, en nuestros días les digo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y ustedes vieron que hay diferencia de colores en ese texto. ¿Por qué? Porque en este tiempo habría de cumplirse. ¿Y por qué 10 vírgenes? Indica el número 10 en la Biblia, indica la totalidad. Está hablando del pueblo de Dios. El pueblo que Dios puso para que anunciase la verdad eterna y resonase por toda la tierra. Él nos ha dado todos los métodos y formas, nos ha dado el internet, nos ha dado la televisión, nos ha dado todo lo que podemos imaginar en cuanto a cómo predicar el Evangelio. El Evangelio va a terminar en muy breve tiempo, pero si nos falta algo, como veremos enseguidita, no hay nada que hacerle. Seremos excluidos para siempre del reino de los cielos. ¿Qué dice la frase siguiente? Que tomando sus lámparas. Y me detengo aquí otra vez. Que tomando sus lámparas. ¿Y qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que yo les pregunto, ¿ese pueblo tenía la Biblia en la mano? Sí. ¿Hablaba acerca de la Santa Biblia? Sí. ¿Predicaba acerca de la Biblia? Sí. Y entonces salieron a recibir al esposo. Yo les pregunto, ¿creían en la segunda venida de Jesús? Sí, claro que creían. Inclusive creían que estaban preparados para ser trasladados a la patria celestial. Esto es para meditar en serio, en gran manera. Tenían allí las Sagradas Escrituras, conocían las profecías, conocían los mandamientos de Dios, habían dado mucho para la causa de Dios. Pero sin embargo están autoengañados. Y no hay peor cosa que el autoengaño. Por eso continúa diciendo así, estaban, ¿cómo estaban? ¿Qué dice ella? Dice esa frase. Esperaban la segunda venida. Esperaban la segunda venida. Yo te pregunto, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, ¿estamos esperando nosotros ahora la segunda venida? Sí, hasta hay personas que dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero no es suficiente eso. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos y a entregarnos y aún a arriesgar nuestra vida para el día cuando el Rey del Universo retorne. El mundo necesita hombres y mujeres que prediquen no solamente con la voz, sino con el ejemplo y con todo lo que tiene. Así fue siempre. Las horas decisivas de la historia se manejaron de esa manera en el reino de los cielos. Ahora Jesús continúa hablando de esas 10 vírgenes y dice lo siguiente. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bueno, acá dice que las vírgenes estaban divididas en dos tipos de personas. Y el Señor habla por qué esa diferencia. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿cómo? Insensatas. De manera que tenían la palabra de Dios, la antorcha es la lumbrera que indica eso, ¿verdad? Creían en la palabra de Dios, esperaban la segunda venida, pero 5 de ellas, o sea, son dos tipos de seres que habitan dentro de la iglesia de Dios. Unos dice eran insensatas y otros como eran prudentes. ¿Cuál es la diferencia? Las insensatas, ¿qué pasaba? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Saben, las lámparas de la antigüedad tenían un depósito especial para colocar aceite. Y llevaban aceite adicional también. Porque cuando se terminaba el aceite, la mechita que salía de allí se apagaba. Y Cristo les habla. Y mientras estaba hablando, los discípulos estaban mirando. Allí abajo estaba justamente ocurriendo esa boda de la cual está hablando Jesús. Más claro imposible. Y Cristo se acuerda de nosotros en forma especial, se acuerda de Rubén, de Alicia, de Matías, de Mariano, de todos nosotros, de todos por igual, por nombre, porque Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Por eso dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que la palabra de Dios sola no es suficiente. El predicar solamente no es suficiente, es lo que dice el Señor. ¿Por qué? A ver, las prudentes, ahí vamos a encontrar la diferencia entre las vírgenes insensatas y las prudentes.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Bueno, las prudentes dijeron, no sea que nos falte aceite, no sea que se tarde un poco el Señor al llegar a buscar la novia, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y realmente tarde un poco más de tiempo y nos llegue a faltar aceite. Esto es terrible. Y mientras unas brillaban, todas las lámparas brillaban, otras llegó el momento y se dieron cuenta que no tenían el aceite. Y el aceite en la palabra de Dios es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo del Espíritu de Dios. Claro que sí. Ahora bien, leamos allí lo que dice la pluma inspirada. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. ¿Saben? Yo voy a recalcar algo, mi querido y apreciada hermana en Cristo. Yo quiero recalcar en forma enfática algo. Tanto la palabra de Dios recalca el aceite como el Espíritu de Dios. Y los profetas lo hablan habla de la lluvia tardía, que justamente tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero se ha divulgado una doctrina en forma diabólica, aún dentro de las filas del pueblo de Dios, de que el Espíritu Santo no es otra persona. Cuidado con eso, porque entonces estamos cumpliendo la parábola de Cristo. No estamos preparados, aún no hemos colocado en otros lugares, porque creemos y estamos orando todos los días, Jesús, ven pronto a buscarnos. Están siendo las vírgenes insensatas. Eso es lo que le está diciéndote la parábola hoy. ¿No dice acaso eso? Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Al contrario, parecía que estaban más consagradas que ninguna porque ya habían huido de la ciudad y se encuentran por allá en algún lugar esperando que Jesús regrese. Pero el asunto es que el Evangelio no terminó de llevarse al mundo. Por lo tanto, prepárate, cíñete tus calzados para realizar la obra de Dios en el drama de un mundo convulsionado como el cual estamos viviendo. Continúa diciendo la pluma inspirada. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Es categórica. Cuando se habla de esto acá, el Espíritu de Profecía es categórico. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente ¿cuándo? Antes de la segunda venida de Cristo. De manera que el Señor está diciendo ocurre con ustedes. Examinen vuestra vida. Yo les he dicho todo para que entiendan, porque allí Satanás tiene muchas formas de engañar. Ya lo dije recién, una de las más grandes, luchar contra el Espíritu de Dios, por supuesto. El diablo lucha en forma atroz porque sabe que si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nosotros nos vamos a heredar el reino de los cielos. Y lo único que puede convencernos de esto, lo mencioné, es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, y se refiere a esta hora, a este momento en el cual estamos viviendo. Continúa diciendo la pluma inspirada. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Todos estamos esperando la aparición de Jesús, ¿o no? Es así. Ven ahora, Señor. Ven hoy. Pero saben, hermano, hoy no puede venir el Señor. Ni mañana tampoco. Claro que si termina tu vida, sí, se terminó, ya está sellada para siempre tu situación. Pues cuando morimos, nada sabemos. Pero el diablo ya hace que no entendamos esas cosas. Continuemos leyendo. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. ¿Está claro? Y saben, al punto llegaron algunos hasta no creer más en el Espíritu de Profecía. Pero acá algunos dicen, sí, nosotros creemos en el Espíritu de Profecía, pero no creemos en el Espíritu Santo. ¡Qué contradicción! Están destituidos del Espíritu Santo. Dios lo dice. No lo digo yo. Por lo tanto, es hora de meditar, pensar y si hemos pecado, arrepentirnos, orar pidiendo perdón a Dios. Señor, envíanos tu Espíritu. Porque sabemos todo, conocemos todo, pero no estamos haciendo las obras de Dios como tenemos que hacerlas. No entendemos lo que es realmente el derramamiento profundo del Espíritu de Dios para terminar con la obra de Dios en esta tierra y en este mundo. Ahora,
tristemente engañados. ¿Y por qué? La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Bueno, recién decía Jesús que realmente ante el mundo nos tratan como hipócritas, porque dicen querer una cosa, la inminencia del retorno de Cristo, ¿verdad? Y por otro lado, obran de otra manera. Ahora acá no, dice sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han, ¿qué? Defendido. Y son atraídos hacia ellos, de manera que hoy podemos orar y ser atraídos. Señor, ayúdame a terminar, pero examina tu vida. Si no estás dispuesto a salir, si no estás dispuesto a proclamar con el poder de Dios realmente lo que tenemos que hacer, estás engañado a ti mismo. Eso es lo que está diciéndonos allí la sierva de Dios. Leamos más. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Este texto es hermoso. Me refiero a ese párrafo. Pero no se han rendido a sí mismos. El rendirnos a Cristo implica eso. El rendirnos completamente en nuestra voluntad. Aunque nosotros no veamos todavía, ¿acaso no dice la Biblia que la fe es el centro de la salvación? Está claro. Ahora acá dice, no han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza que pasara, fuera ¿qué? Quebrantada, para que realmente el Espíritu de Dios pueda reinar en nuestro ser, en nuestro corazón, y nos haga pensar diferente. Y aunque tengamos que hacer sacrificios, aunque tengamos que despojarnos de muchas cosas que tenemos. Días pasados nos faltaba un equipo muy precioso acá, de lo que estoy hablando. Y un servidor decidió sacar de cualquier lado y ya está viniendo el equipo. Pero no me pongo por ejemplo, porque sin duda que estoy orando a Dios para que Dios me ayude a estar preparado. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, vayamos al cielo en la eternidad y abracémonos para siempre, porque la vida que Dios nos dio es preciosa. Esa vida es la vida eterna que Cristo nos ofrece. El Señor quiere que vivamos por los siglos sin fin, hasta cuando Él vuelva para que termine este mundo desgraciado y desdichado en el cual estamos. En esta imagen vemos algo, y la frase que dice lo siguiente es, Alicia. Solo a medianoche se verá la diferencia. Claro, solo a medianoche se verá la diferencia. Mientras el sol brilla, Satanás nos entretiene, Satanás nos hace creer que ya estamos preparados, Satanás nos hace creer cualquier cosa, porque si tú no puedes más predicar porque ya tus fuerzas no dan más, entonces pon tu mano en el bolsillo y da dinero. Todo lo que puedas suplantar para poder vivir, dalo para la causa de Cristo y proclamar el Evangelio eterno. Eso implica realmente una acción que determina la salvación. Haz cualquier sacrificio, más de lo que hiciste alguna vez. Solo a medianoche se verá la diferencia, y esa medianoche a la cual el mundo está llegando realmente es inminente. No hace falta que te hable mucho acerca de ello. Ya hemos hablado al comenzar. Realmente está ocurriendo más cosas, no van a ocurrir. Bueno, bien, continuemos ahora con la parábola. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por un lado, un grito triunfante. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo imagino aquellas 5 vírgenes saliendo en forma gloriosa, alumbrando todo lo que podían, echando aceite en sus vasijas porque no sea que no alcance, pues ya llegó el esposo. Es la hora más feliz. Es el momento cuando vamos a ilustrar, cuando las tumbas se abrirán. Es la hora cuando nos vamos a encontrar con nuestros seres amados. Algunos hablan y hablan de sus seres amados, pero no se acuerdan de terminar con la obra de Dios. Entonces no amas ni a tu ser amado ni amas a Dios. Porque el Señor quiere que nos encontremos pronto. El Señor no quiere que estemos separados. Él anhela que estemos para siempre con el Rey del Universo. No interpretemos mal y busquemos excusas, y entonces en el día del fin no vamos a tener más excusas. No habrá más, porque dice el texto 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las arreglaron porque realmente había que recibir el esposo. Y tenían que alumbrar el camino en forma adecuada, continúa diciendo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bueno,
Ahí se dan cuenta realmente, ahí a medianoche se dan cuenta de lo que pasa. ¿Y saben que ya será tarde para predicar? Qué triste es esto. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿sabes? Nos falta algo. ¿Qué nos falta? Tenemos la lámpara, tenemos todo. Indica que tenían todo el conocimiento, esperaban la venida de Cristo, habían dado lo que tenían que dar. Aparentemente, bueno, ellas creían, ¿no es cierto?, de esta manera. Ahora bien, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Lo único que nos falta es el aceite, y que el aceite es todo. El aceite es todo en la parábola. Si no tienes el aceite, si no tienes el Espíritu de Dios, por eso el diablo busca la manera de que empecemos a razonar como no entendemos lo que es el Espíritu Santo, ni pretendamos entender lo que es el Espíritu Santo. Porque, mis apreciados hermanos, la mente humana no puede captar todo lo que es la divinidad. La mayor revelación fue Jesús, y con eso es suficiente, pero Cristo nos habló con claridad acerca del Espíritu Santo. Allí está hablando Cristo en la parábola. ¿O quién habla? ¿Rubén? No. Habla Jesús. Y las insensatas dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y ahora hay una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué respuesta, verdad? Tal vez tú puedas decir, pero realmente entonces no tenían amor para lo uno para con los otros. No nos engañemos. En ese día toda apariencia habrá terminado. En ese día toda apariencia de lo que significa amar al Señor y toda frase que podamos decir en cuanto a Cristo, yo te amo, deseo tu venida, te agradezco porque va a ocurrir la resurrección, eso no vale nada, absolutamente nada, a menos que tengas el Santo Espíritu de Dios en tu vida, el cual no se puede comprar ni vender. Yo no te lo puedo dar. ¿Quién te lo puede dar? Solo si tú abres la puerta de tu corazón, y entonces, tal cual Jesús ya lo prometió, ese Espíritu Santo vendrá en nuestra vida. Es lo que dice allí, para que no nos falte a nosotras. Es imposible que les demos. Vayan rápido a comprar. Y van a comprar, porque la Biblia dice esto. Vamos a leer ahora. Las vírgenes prudentes de la parábola tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió como llama viva a través de la noche de vigilia. Cooperaron en la iluminación hecha en honor del esposo. Me detengo aquí un instante, Alicia. Las vírgenes prudentes de la parábola tenían aceite y dice que las alumbraban diferente que las otras. Creían, proclamaban y hacían, pero no todavía acontecía la lluvia tardía. Es lo que está frenando ahora la obra de Dios. ¿Por qué no llega a su fin? Porque algunos están corriendo sobre otras cosas que no son realmente las esenciales. No es la primera, no tiene que ver con una vida eterna. El Señor, cuando en el Concilio Celestial decidió crearnos, nos creó como una especie particular y especial, para que vivamos por ¿cuánto tiempo? Para siempre, por una eternidad. Ellas cooperaron para alumbrar el camino hasta que el esposo llegara. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos alumbrando el camino tal cual el Señor está diciendo, nos vamos a avanzar. Con su brillo en las tinieblas contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Sí, porque la fiesta de bodas es posterior. Se llevará a cabo en los cielos, cuando el Señor habrá de servirnos. Pero aquí, ¿verdad?, se termina, se separa el pueblo de Dios, se separa en dos. Dios ve esa condición. El diablo es astuto en gran manera, y así como engañó a nuestros primeros padres, también nos puede engañar en esta hora tardía de la historia. Entendamos profundamente estas cosas que estamos leyendo, perdidos para siempre, perdidos con la Biblia en la mano, perdidos con todo el conocimiento de la verdad, porque ese conocimiento no nos llevó a hacer realmente lo que solamente el Espíritu de Dios puede llevarnos a hacer. Ahora bien, leamos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ustedes notaron que en todas estas parábolas donde Cristo está hablando acerca de su venida y de todo, como él recalca, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús se anticipa en la profecía para que nosotros entendamos. Se anticipa para que creamos y tomemos las cosas en serio como nunca antes. Por lo tanto, no sé cómo recalcarlo más. Acá es claro, mas él respondiendo dijo: no os conozco. De cierto os digo, yo no los conozco. Claro que no. Porque no hay una relación viviente entre nosotros y Cristo ahora. ¿Cómo queremos conocer a Cristo y vivir con Cristo para siempre si ahora no tenemos una relación viviente con el autor de la vida? Pero no te confundas, que esa relación viviente no es sentir un sentimiento, no es emocionarse cuando algún predicador predica en forma elocuente. No, es mucho más que eso. Es obrar realmente entregados, porque es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que dirige este tema. Es el Espíritu Santo el que nos llevará a cabo durante el seminario. Por lo tanto, preparémonos para el seminario. Entreguémonos, porque esa es la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con mi voluntad, tiene que ver con la voluntad del Eterno. Continúa diciendo allí el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, lo estoy recalcando, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es que el que está despojado del Espíritu Santo no entiende. No puede comprender la cercanía, sabe que está cerca pero no actúa. No puede actuar porque por nosotros mismos no podemos actuar. Es imposible. El único poder que proviene de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el que puede hacernos revivir. El que se movía sobre las haz de las aguas cuando el Señor se acercó para crear este mundo. Y me refiero al momento de la creación. Ahora bien, leemos así en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Siempre estas palabras me impresionaron. ¿Y sabes por qué, mi apreciado hermano? Por la forma en que el Señor recalca, y recalca, y recalca, una y otra vez. El Señor es amante, tierno y compasivo. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados o felices los que son llamados ¿a qué? A la cena de bodas del Cordero. Porque las otras vírgenes imprudentes, les faltó aceite, fueron a comprar, ya no había, y llegaron muy tarde. Ya la puerta estaba cerrada, ya no había más nada que hacerle. Por lo tanto, no pudieron participar del banquete en los cielos. Ese banquete en los cielos se llevará a cabo cuando Cristo mismo, ayudado por sus santos ángeles, habrá de servir en esa gran mesa de la cual hemos hablado más de una vez, a sus escogidos, a sus fieles. En esta hora del fin no podemos hablar con menos que con vehemencia. Dice aquí claramente: la cena del Cordero ha llegado. Y me dijo, estas son palabras que fieles y verdaderas. Recalca otra vez el Señor. Son fieles y verdaderas, no te equivoques. Porque si tú crees diferente o estás tratando de esquivarte a esto, te digo, estas palabras son fieles y verdaderas. No digas después y te desesperes en el gran día cuando llegue el fin y sea tarde para siempre. Te das cuenta que el tiempo de gracia terminó. Ahora bien, el mensaje de los tres ángeles sí nos traerá problemas. Y lo digo así, algunos queremos predicar solamente alguna partecita, la que no tiene tanto problema ahora. Pero saben, mis apreciados amigos y hermanos, nos traerá problemas. ¿Qué dice allí? Dieron al mundo con valor el mensaje de los tres ángeles. Dieron al mundo con valor el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque el primer ángel, por supuesto, contiene la adoración al Creador, en el día correcto que tenemos que adorar, y todo lo que significa al Creador de los cielos y de la tierra. Habla con toda nitidez, habla del juicio investigador. Pero saben, los otros dos mensajes hablan de la denuncia de Babilonia y de los pecados que se introdujeron dentro de Babilonia. Eso tenemos que predicarlo ahora, porque de lo contrario el fin no va a llegar. No va a llegar para nosotros, porque Cristo igual va a terminar la obra de Dios. Es la obra del Señor.
La obra va a terminar, pero qué terrible va a ser levantarnos en el día del juicio y ver a un ser amado que hereda el reino de los cielos y nosotros estamos excluidos para siempre. Aunque lloremos desesperadamente, aunque gritemos, las huestes de los perdidos también van a hacer estremecer este mundo en el gran día final. Qué día tremendo será, ¿verdad? El conflicto en nuestra corta vida, porque nuestra vida es corta. El apóstol San Pablo recalca una y otra vez, leamos allí en Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo nos vuelve a recalcar, estamos en un gran conflicto. Y miren que lo recalca allí en el tiempo antiguo. ¿Cuánto más a nosotros? Toda la Biblia va en torno a ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y nosotros somos odiados por el autor del pecado. Por lo tanto, no ignoremos esto, no ignoremos al autor del mal, que viene a confundirnos con doctrinas erróneas y viene a confundirnos inclusive con la forma de presentarnos ante Dios y de hacer las cosas de Dios. No tenemos luchas contra carne y sangre. Sería más fácil ir a la batalla antes que predicar y terminar con la obra de Dios. Ir a buscar lo que tenemos. Y si no podemos predicar, pidamos al Señor, porque Dios puede hacer el milagro. Y si no tenemos vengamos trayendo el dinero, lo que es necesario, lo que sea, lo que el Espíritu Santo te diga mientras estás arrodillado y pidiendo que el Señor te ayude para que realmente puedas responder conforme a su divina voluntad, no a la nuestra. Eso es lo que está diciendo allí. Las huestes malignas en las regiones celestes, el diablo y todas sus huestes, y Satanás metido dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciéndonos. Ahora leamos el texto de nuevo, el siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué texto hermoso, a mí me gusta mucho este texto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, toda. Porque no hay otra forma de vencer. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo puede ser porque podemos ser siervos buenos o malos, como leíamos recién en la parábola anterior. De manera que el Señor está explicándonos allí, ¿qué está diciéndonos? En este momento está ocurriendo dentro de las filas del pueblo de Dios un zarandeo jamás visto. Mientras estoy aquí estoy pensando en algunas cosas que no las voy a decir hoy, pero un zarandeo impresionante simplemente en las filas del pueblo de Dios. Ya estaba predicho y muchos dicen, bueno, estaba predicho, tiene que acontecer, ¿qué va a hacer? Pero realmente estás actuando como un siervo de Dios en esta hora del fin. Ahora bien, el mundo nos espera. Eso es lo que nos separa de su venida. Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vendrá el fin, no antes. Está claro, el mundo nos espera. Millones. Estaba allí, me detengo un instante aquí. Saben, yo recién estaba conversando con mis colaboradores que aquí me acompañan. Y estaba diciéndoles acerca de que cómo hay iglesias que no fue ningún del pueblo del advenimiento a hablarles tal vez de lo que realmente significaba la ley moral de Dios. Y están descubriendo la ley moral de Dios, están descubriendo lo que es el sábado, y iglesias enteras se están convirtiendo. Aunque los echen aún de las congregaciones, se están convirtiendo y dicen, queremos ser fieles a lo que Dios ha dejado. ¿Dónde está la luz? Y buscan y buscan y buscan hasta que encuentran por allí un grupo. Está cumpliéndose la última gran profecía. La lluvia tardía está comenzando a caer acá y allá y por todos lados, pero está cayendo sobre nuestra vida. Estamos entendiendo lo que acabo de decirles es serio, porque el espíritu de profecía menciona que vendrán del norte y del sur y saldrán en millones y se van a convertir en pocos días. Ante nuestros ojos estamos viendo caer las primeras gotas de la lluvia tardía, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? El Rey vendrá en esplendor y gloria, así como estamos viendo en la pantalla, escoltado por millones de ángeles en ese glorioso día. Estamos preparados para ese día esplendoroso, cuando las inteligencias celestiales acompañen al Rey del universo.
Cuán diferente vendrá Cristo que como vino la primera vez. Vendrá escoltado por los millones de ángeles a este mundo. Todo temblará, saldrá de sus contornos, porque el Eterno se acerca a buscarte a ti y a buscarme a mí, y a buscar los que descansan en los polvorientos lechos. Basta de llorar, mis apreciados hermanos en Cristo. Es la hora de levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. A las puertas, dice Jesús. A las puertas. La resurrección será real. Más real que lo que pudieron hacer los pintores en este cuadro, por supuesto. Será real cuando nos encontremos con ese esposo, con esa esposa, con ese hijito que la muerte atroz los arrebató. Seamos fieles en esta hora del fin, para acompañar a Cristo por los siglos sin fin de una eternidad. Yo quiero estar con Él para siempre. Anhelo estar con Él para siempre y vivir por los siglos sin fin. Tenemos la luz verdadera, es un pueblo glorioso, viviendo en la hora 1/10 de la historia, al fin de la historia. Por lo tanto, entendamos lo que hemos estudiado en este día. Pidamos poder al Señor, oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias porque tú nos amas tanto, nos hablaste claro hoy, con parábolas sencillas, para que podamos entender la hora solemne en la cual nos toca vivir y podamos rendirnos a tus pies, porque eso es lo más difícil. Satanás ha acudido, Señor, a tu pueblo para ensombrecer la luz enorme que tú has entregado a tu iglesia. Te suplicamos que nos despiertes y nos ayudes para que la obra pueda terminar y podamos estar contigo para siempre. Señor, bendice a todo aquel que ve estos temas y que este tema sobre todo nos prepare para realizar este seminario que esperamos realizar en pocos días más. Nos entregamos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Pueblo glorioso. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Quiero llegar contigo al mundo nuevo, mi apreciado amigo y mi apreciado hermano. Quiero llegar contigo pronto, muy pronto. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta tierra? Quiero estar con el Rey del Universo para siempre. Por eso deseo de todo corazón
que podamos encontrarnos en la patria celestial, recordar los temas que hemos tenido en este mundo. Mientras nos preparábamos en la proclamación del Evangelio, acá hay alegría porque podremos anunciar en forma gigantesca en estos días el mensaje de Dios. Más allá de lo que nosotros podemos hacer, estamos pidiendo al Señor que Él nos ayude y nos dé lo necesario para hacer las cosas grandes que Él espera que hagamos. Y no dudo acerca de Jesús. Transmite este mensaje a cuantos amigos tengas. Dalo a conocer con toda su gloria y su esplendor. Porque poderoso es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y murió la muerte y gustó de la muerte eterna para que tú y yo vivamos para siempre. Que la bendición de Dios te alcance de hoy para siempre.